Amados hermanos, no quiero que se olviden de lo que les sucedió a nuestros antepasados hace mucho tiempo en el desierto. Todos fueron guiados por una nube que iba delante de ellos y todos caminaban a través del mar sobre tierra seca. Todos ellos fueron bautizados en la nube y en el mar como seguidores de Moisés. En esta primera parte, Pablo comienza a hablarle a los israelitas, a explicarle y a recordarle todo lo que había sucedido en el pasado con sus antepasados, todos los grandes milagros que habían sucedido. Y además de esos grandes milagros en los cuales el Señor mostró todo su esplendor, toda su majestad, toda su gloria, también vemos mucho la desobediencia del pueblo de Israel, una y otra vez recurrentemente. Vemos la desobediencia del pueblo cayendo y yendo siempre en contravía de lo que el Señor le decía, perdiendo el norte principal que el Señor les había trazado, porque les había dado una gran promesa, que era que iban a estar en la tierra prometida y que ellos anhelaran esa tierra prometida. Y entonces este camino que se comienza a forjar en el Éxodo, el Señor los acompaña en todo tiempo, el Señor nunca los abandona, pero sobre todo el pueblo de Israel lo marca mucho aquí Pablo con su desobediencia, traen muchas consecuencias que son terribles y devastadoras para el pueblo. Sin embargo, a pesar de que el Señor seguía mostrando todo su amor y su misericordia, el pueblo no lo miraba, no colocaba su mirada en el Señor. Y por otro lado también estamos viendo pues a Pablo cómo nos enseña, cómo nos muestra, cómo nos insta a nosotros como cristianos a prepararnos realmente en el verdadero camino y tener una meta bien trazada hacia la Jerusalén celestial, estar dando pasos realmente con propósito, pensando siempre en llegar a glorificar el nombre del Señor, en llegar a entrenarse en lo que es correcto para el cuerpo y no en lo que nos hace perder y nos hace caer en medio del camino, como le sucedió al pueblo durante toda esta travesía del Éxodo. Les dice así: amados hermanos, no quiero que se olviden de lo que sucedió a nuestros antepasados hace mucho tiempo en el desierto. Todas estas cosas que sucedieron en el pasado, estas cosas pues no solamente vienen a recordarles a ellos en dónde deben estar, también vienen a recordarnos a nosotros cuál debe ser nuestra meta y cómo debemos estar parados delante del Señor. Todas estas cosas sucedieron como ejemplo para que nosotros hoy en día realmente colocamos la mirada en Cristo Jesús y solamente estemos pensando en eso, estemos mirando en si antes ellos tenían el pensamiento y la meta terrenalmente de llegar a la Jerusalén, de llegar a la tierra prometida donde fluía la leche y la miel. Hoy nosotros tenemos también una meta que aunque no la vemos físicamente, pues aunque ellos tampoco la veían, sabemos que está guardando esa meta. Sabemos que tenemos una esperanza futura y que en algún momento pues llegaremos hacia allá si todos seguimos corriendo la buena carrera y permanecemos firmes hasta el final, hasta el último momento, hasta que el Señor nos mantenga en esta tierra o hasta el día de su venida. Todos fueron guiados por una nube que iba delante de ellos y todos caminaban a través del mar sobre tierra seca. Todos ellos fueron bautizados en la nube y en el mar como seguidores de Moisés. Esta primera parte del relato del Éxodo pues nos recuerda el momento de la salida, el momento crucial en el cual el pueblo comenzaba a adentrarse al desierto y tenía ahí muy cerca al pueblo egipcio, prácticamente respirándole en la espalda, pero el Señor no desde aquí, sino desde mucho tiempo antes ya había comenzado a mostrarle muchos milagros. Entre ellos tenemos los milagros de las plagas que habían llegado a Egipto. Fueron milagros en los cuales el Señor mostró su gloria, fueron milagros que el Señor también mostró su amor tan grande por el pueblo, preservándolo y cuidándolo de no caer en medio de esas plagas, de no ser tan afectados como fueron afectados todos los egipcios cuando el Señor los resguardaba al pueblo, los mantenía ahí cerca, y el Señor desde ahí comienza a mostrarle y a marcar unos grandes milagros tan excepcionales
que pues creo que ninguno de nosotros llegará a ver terrenalmente uno parecido a eso, pero sin embargo el Señor nos los deja como recordatorio para que nosotros sepamos realmente quién es el Dios verdadero. Ahí en ese momento de la salida del pueblo, vemos cómo el Señor comenzaba nuevamente a manifestarse. No habían ido muy lejos, estaban todavía muy cerca, y el Señor comenzó y levantó una nube alrededor del pueblo, una nube los cuales lo guiaba en el momento de día. Se levantó el Señor en todo su esplendor, y pues nosotros podríamos decir, wow, mira cómo se levantó esta nube y tapó y cuidó a todo el pueblo, y al mismo tiempo se levantó una columna de fuego que venía pues primeramente a preparar el camino en la noche, a alumbrar, pero además de eso hay algo mucho más importante pues que estos dos eventos sobrenaturales, y es que la palabra nos menciona que el mismo Señor Jesucristo estaba delante de ellos. La palabra dice que el ángel de Jehová iba delante de ellos y iba y nunca los abandonaba. Entonces vemos al Señor tomando en control todas estas situaciones, vemos al Señor peleando la batalla por los israelitas, e incluso ya cuando tenían a los israelitas muy cerca, el Señor se pasa a la parte trasera, la columna de fuego también se pasa a la parte trasera, abriendo una brecha entre el pueblo de Israel y el pueblo egipcio, a fin de que no pudieran atacarlos, porque pues el Señor sabía que el pueblo todavía se encontraba como un pueblo muy subyugado, era un pueblo que no era un pueblo guerrero, mientras que Egipto sí era una potencia que muy fácilmente podía acabarlos. Pero ellos ahí en ese momento aún tenían la mentalidad puesta en llegar a esa meta final que ya se les había trazado pues desde el Señor desde hace mucho tiempo, que era llegar a la tierra prometida. Cuando el Señor, aquí también habla a una parte que pasaron a través del mar sobre tierra seca, vemos otro de los grandes milagros. Aquí Pablo les está recordando uno a uno para que no se les olvide nada y recuerden todo lo que el Señor ha hecho en medio de sus vidas. Viene el Señor y inmediatamente comienzan los israelitas a quejarse, comienzan a salir a relucir toda cantidad de quejas porque no veían por dónde escapar, no veían por dónde seguir, y el pueblo comenzó a sentirse acorralado y comenzó a desesperarse, e inmediatamente comenzó a quejarse del Señor. Inmediatamente digamos que las aflicciones momentáneas o la situación en la cual estaban viviendo hicieron que el pueblo inmediatamente comenzara a quejarse, no habiendo o no recordando, o teniendo enfrente la columna de fuego y la nube que los tapaba, viendo ese gran milagro que todavía aún permanecía en medio de ellos. Pues no entiendo cómo todavía ellos, y vamos a verlo más adelante, no lograban ver y no lograban entender que el mismo Señor que hizo eso tenía el mismo poder para rescatarlo y para poder seguir haciendo grandes milagros y mantener el pueblo a salvo. Recuerden que había una promesa aquí de parte del Señor que llegarían a ese lugar en el cual estaban trazando, pero el pueblo era muy terco y dudaba, y pues hacía lo que no era agradable delante del Señor. Pues el Señor en ese momento le dice a Moisés: toma tu vara y extiéndela sobre el mar, y el mar se abrirá. El mar se abre, sopla un viento que viene del oriente, un viento fuerte, las aguas se levantan, crean una columna de lado y lado tan grande y tan fuerte, otro evento sobrenatural tan grande que pues el pueblo seguía aún en la misma queja, pero iba y avanzaba. Además de esto, vemos cómo dice la palabra en Éxodo que el Señor permitió que el corazón del faraón se endureciera a fin de poder mostrar su gloria y su majestuosidad, a fin de poder mostrar su gloria en todo el pueblo, no solamente en el pueblo de Israel, sino en el pueblo de Egipto, para que vinieran y reconocieran quién era realmente el Señor, quién era el Dios. Y todos los milagros aquellos que había hecho en el pasado no le habían dejado claro quién era Dios, pues este milagro, este evento que estaba sucediendo en este momento, pues sí le iba a dejar claro. Sin embargo, el pueblo egipcio terco sigue hacia adelante a atacar el pueblo y pues bueno, ya vemos cómo el Señor desata su ira y permite que todo el agua venga abajo, destruya sus carros, y queda el pueblo egipto, que era una potencia tan grande, reducida con el ejército. Vemos aquí los grandes milagros del Señor que
estudiando pues todo lo que el pueblo de Israel había dicho en medio del Éxodo, yo me ponía a pensar y yo decía, Señor, ¿cómo podían los israelitas ignorar lo que estaban sucediendo? ¿Cómo podían los israelitas ver esa columna de fuego y no pensar en lo majestuoso y lo grandioso y el gran poder que tenía el Señor para sacarlos y salvarlos de todo este yugo de opresión que tenían y de todo lo que se les avecinaba? Pero el Señor me ponía también a recordar y me ponía a pensar cuántas cosas que están afuera nosotros vemos todos los días y no le damos gracias al Señor por aquello que tenemos. Yo miraba a esta semana y me ponía a mirar al cielo y veía cómo el sol estaba ahí arriba, y si nos ponemos a analizar qué lo sostiene arriba, qué lo hace alumbrar como está, qué lo hace ubicarse en el lugar donde está, qué lo hace hacer que entre y salga en el horario que el Señor lo estipuló. Y me daba cuenta yo ahí que en muchos momentos también nosotros llegamos a ignorar toda la grandeza del Señor, llegamos a ignorar todo lo que el Señor puede hacer y nos acostumbramos a mirar tanto hacia arriba que termina siendo pues un adorno más. Así se les había convertido al pueblo de Israel estos grandes milagros que habían sucedido, un adorno más en los cuales ellos simplemente miraban y estaban ahí y se habían vuelto como parte del paisaje y solamente eso. Todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron el mismo agua espiritual, pues bebieron de la roca espiritual que viajaba con ellos, y esa roca es Cristo. Aquí el Señor le está hablando también de otros hechos que sucedieron pues en todo este camino, y comienza a hablarle primero de ese alimento espiritual y de ese alimento físico que realmente llegó al Señor. Pues no había pasado aproximadamente un mes cuando el pueblo había salido de Egipto, cuando ya nuevamente el pueblo comenzaba a quejarse. Nuevamente el pueblo comenzaba a decir que estaba muriéndose de hambre, se comenzaron a quejarse delante de Moisés, diciéndoles que mejor se hubiesen preferido quedarse en Egipto, que allá en Egipto tenían las ollas enfrente de sus ojos, allá en Egipto tenían la carne para comer en todo momento, pues olvidando lo que estaba sucediendo allá, pues Egipto lo tenía subyugado y los tenía bajo su poder y los tenía y los maltrataba, pero ellos en ese momento no pensaban en eso. Ellos en ese momento comenzaban a perder el norte que tenían. Ellos en ese momento no estaban pensando en la tierra prometida, estaban pensando en sus necesidades del momento, en sus necesidades de ahora, cosas que comenzaban a distraerlos, y no se presentaron delante del Señor de una manera adecuada, sino que se presentaron con quejas, se presentaron con muchas quejas delante del Señor y le decían cómo anhelamos estar allá nuevamente, cómo anhelamos regresarnos nuevamente al pueblo donde teníamos todo. El Señor en su gran amor y en su misericordia no los reprende por eso, sino que viene y les provee y les dice que pues tendrán todos los días su provisión, a cada uno le dará lo que necesita, les dará codornices para que puedan comer carne y le dará pan suficiente para que recojan todos los días. La medida que el Señor le daba para ellos era coger 2 litros del pan que caía del cielo, al cual ellos llamaron maná, y en ese momento el pueblo comenzó a reflexionar y comenzó a pensar cómo nos quejamos del Señor, cómo podemos decir esto del Señor si mira que nos está proveyendo todo lo que necesitamos. Pero vemos que el Señor le da una instrucción aquí en esta parte y les dice, está bien, pueden recoger esto, pueden recoger la cantidad que necesitan diariamente, pero no pueden recoger más de eso ni guardar. Era un mandato del Señor. El mismo pueblo inmediatamente, no había pasado 1 o 2 días, cuando ya estaba haciendo lo que era malo delante de los ojos del Señor, vino y guardaron, llenaron más cestas, cogieron más cestas, las guardaron para el día siguiente, y al día siguiente pues eso se había podrido por completo, eso estaba con un olor bien fétido, se había llenado de gusanos, y el Señor le decía a Moisés, sigo probando mi pueblo, y sin embargo el pueblo sigue desobedeciendo. El Señor ahí mismo, en el mismo relato, comienza a decirles que en el día sexto recojan una doble porción, porque el día séptimo no habrían de recoger. El día séptimo es un regalo de parte del Señor para los hombres, y les dio la instrucción de que recogieran doble para que ese día no tuvieran que hacerlo. Inmediatamente el pueblo
sacando a relucir su desobediencia, hace lo contrario. Y el mismo día séptimo se levantan, van y buscan alimento y no encuentran nada. En ese momento el Señor comienza a quejarse fuertemente pues, del pueblo y les dice: ¿hasta cuándo este pueblo se negará a obedecer mis mandatos y mis instrucciones? Ya el Señor comienza a enojarse de una manera mucho más puntual, porque el pueblo no estaba pensando en lo que Él le había prometido. El pueblo había olvidado totalmente. El pueblo se había hecho a un lado sobre los propósitos del Señor, y esto es una promesa que el Señor le había dado desde hace mucho tiempo. Desde sus antepasados, pues ellos anhelaban salir de ese yugo de esclavitud y anhelaban esa tierra prometida. Sin embargo, el pueblo se seguía distrayendo con las mismas cosas de siempre, pensando en qué era lo que podía hacer para satisfacer sus necesidades, para cumplir sus deseos mientras estuviesen en el camino. Y todos bebieron de la misma agua espiritual, pues bebieron de la roca espiritual que viajaba con ellos, y esa roca es Cristo. Sin embargo, Dios nos agradó con la mayoría de ellos y sus cuerpos fueron dispersados en el desierto. No estando muy contentos con haber hecho todo lo que habían hecho en contra del Señor, pues luego comienza una nueva queja. Comienza nuevamente el pueblo a quejarse delante de Moisés, y se quejan de Moisés, comienzan a quejarse del Señor. El Señor, Moisés dice muy claramente que toda la queja que están presentando contra él no es contra él, es contra el Señor, porque Moisés en ese momento estaba representando al Señor, y Moisés no podía hacer nada fuera de lo que el Señor ya le había dicho que estipulara. Moisés, muy diferente del resto del pueblo, se presentaba y no presentaba quejas, se presentaba delante del Señor y presentaba súplicas y presentaba ruegos. Por eso el Señor, alineado con las peticiones de Moisés, pues accedía a darle al pueblo lo que el pueblo necesitaba. Sin embargo, el pueblo se comenzaba a quejar y decía: ¿ahora qué? ¿Nos piensas dejar morir aquí en el desierto? Vamos a morir de sed. Nosotros, nuestras esposas, nuestros hijos, nuestros rebaños, todos vamos a morir aquí en el desierto. Y sin embargo, el Señor nuevamente, en su gran amor, vuelve y le da al pueblo lo que necesita. Le dice a Moisés: toma la vara y golpea de esta roca y dales de beber. Moisés va y hace tal cual como el Señor le pide, y pueden saciar la sed del pueblo. Esas cosas sucedieron como una advertencia para nosotros, a fin de que no codiciemos lo malo, como hicieron ellos, ni rendamos culto a ídolos, como hicieron algunos de ellos. Como dicen las Escrituras: el pueblo celebró con abundante comida y bebida, y se entregó a diversiones paganas. Y no debemos cometer inmoralidad sexual, como hicieron algunos de ellos, lo que causó la muerte de 23,000 personas en un solo día. Cuando llega un punto en el que el Señor comienza a cansarse demasiado de lo que está haciendo el pueblo, el Señor toma la decisión de destruir al pueblo. El Señor dice: voy a destruir a este pueblo porque ha sido muy terco, ha sido muy rebelde. Eran quejas constantes, eran una tras otra, y rebeliones en contra del Señor. Y en el momento en el que el Señor piensa destruir al pueblo por haber desviado su camino hacia el propósito que él tenía inicialmente, pues Moisés intercede delante del Señor y le dice: ¿qué pensarán los egipcios cuando oigan acerca de esto? Le preguntó al Señor. Ellos saben muy bien cómo demostrar de su poder cuando rescataste a tu pueblo de Egipto. Si ahora los destruyes, entonces los egipcios los informarán a los habitantes de esta tierra, los cuales ya escucharon que vives en medio del pueblo. Ellos saben, Señor, que te apareciste en tu pueblo cara a cara, y que la columna de nube que se mantiene en el aire sobre ellos, saben que de día vas delante de ellos, y en la columna de nube, y por la noche en la columna de fuego. Así que si ahora matas a todo el pueblo de un solo golpe, las naciones que han oído acerca de tu fama dirán: ¿cómo el Señor no pudo llevarlos a la tierra que juró darles y los mató en el desierto? Por favor, Señor, demuestra que tu poder es tan grande como lo has declarado, como lo has dicho. El Señor es lento para enojarse y está lleno de amor inagotable, y perdona toda clase de pecado y rebelión.
pero no absuelva al culpable. Él extiende los pecados de los padres sobre los hijos. Toda la familia se ve afectada, hasta los hijos de la tercera y cuarta generación. En conformidad con tu magnífico e inagotable amor, por favor, perdona los pecados de este pueblo, así como lo has perdonado desde que saliste de Egipto. Entonces el Señor le dijo, los perdonaré como me lo pides, pero tan cierto como que yo vivo y tan cierto como que la tierra está llena de la gloria del Señor, ni uno solo de este pueblo entrará jamás en esta tierra. Todos vieron mi gloria, mi gloriosa presencia y las señales milagrosas que realicé, tanto en Egipto como en el desierto. Pero vez tras vez me han probado, han rehusado escuchar mi voz y ni siquiera verán la tierra que juré darle a sus antepasados. Ninguno de los que me trataron con desdén los verá. Aquí vemos la primera consecuencia que el Señor les está dando al pueblo por su desobediencia. Aquí ahorita leíamos que en medio del desierto quedaron muchos cadáveres a raíz de esa desobediencia. Y si nosotros nos ponemos a pensar en esa meta que tenía trazada pues Moisés y el pueblo al buscar la tierra prometida, podemos pensar de que todos ellos salieron con un anhelo bien grande en su corazón y es poder gozar de esa libertad en el lugar donde el Señor los iba a establecer, en el lugar donde el Señor los iba a poner. Sin embargo, vemos cómo a raíz de todas esas desobediencias, de todas esas caídas, de todas esas cosas que hacían mal en contra del Señor, vemos cómo el Señor dicta enseguida una sentencia en contra de ellos. Y le dice al mismo Moisés, cuando Moisés intercede y les dice, está bien, los voy a perdonar. El Señor le brinda el perdón, pero hay una consecuencia muy grave y es que le está diciendo que ninguno de los hombres que habían salido del pueblo de Israel iban a poder llegar a la tierra prometida. Esa finalidad tan grande que tenían y que cada uno anhelaba, aunque muchas veces en el camino del desierto habían perdido el rumbo, pues esa mentalidad que tenían, pues ya el Señor les había dicho, pues no, ya ustedes no van a estar allí. Sí, voy a ser condescendiente con sus descendientes, pero ustedes no van a estar. Ese pueblo terco que había salido de Israel, de Egipto, no iba a lograr entrar, y esa fue la primera consecuencia que, por decirlo así, de una manera global a todo el pueblo que comenzaron a sentir los israelitas. Tampoco deberíamos poner a prueba a Cristo, como hicieron algunos de ellos, y luego murieron mordidos por serpientes, y no murmuren como lo hicieron algunos de ellos. Y luego el ángel de la muerte los destruyó. Estas cosas le sucedieron a ellos como ejemplo para nosotros. Se pusieron por escrito para que nos sirvan de advertencia a los que vivimos en el fin de los tiempos. Aquí vemos también, pues, cómo el pueblo sigue quejándose y sigue quejándose, a pesar de que ya había sucedido esto, a pesar de que ya el Señor había dado una sentencia bien fuerte en contra del pueblo, pues el pueblo aún continuaba desobedeciendo. Y en una de esas quejas, que es el versículo 9, Moisés le dice al pueblo, ustedes se están quejando en contra de mí, pero se están quejando en realidad es en contra del Señor, porque lo que ustedes están haciendo en contra de mí no soy yo, es el Señor quien está actuando a través de mí. Y por eso Pablo le está diciendo aquí a los corintios, tampoco deberíamos poner a prueba a Cristo, porque lo que estaba haciendo el pueblo era poner a prueba al Señor cada vez que entraba en desobediencia. Aquí otras versiones dice la palabra mucho más clara, porque dice ponían a prueba al Señor. Otra versión dice poner a prueba a Cristo, pero sabemos que era el mismo ángel del Señor quien estaba guiando siempre al pueblo, como hicieron algunos de ellos, y luego murieron mordidos por serpiente. Este fue otro de las grandes consecuencias que tuvo el pueblo, pues en el momento en que mandan los espías a revisar la tierra prometida y vienen algunos de los que enviaron a traer una información totalmente errónea y una gran mentira, para dar como reporte al pueblo, pero ahí mismo estaba Caleb y Josué, que sí dieron un buen reporte de lo que verdad habitaba y sí confirmaron que era la tierra que ellos estaban buscando y quienes estaban ahí. Y en ese momento, pues a causa de que el pueblo comenzó a murmurar, como dice aquí más adelante, el pueblo comenzó a murmurar en contra de Dios y en contra de Moisés. Ahora sí lo está diciendo por separado, no como ahorita acusaban solamente a Moisés y Moisés decía, pues ustedes me acusan a mí, pero están acusando al Señor. Ya en este punto, los israelitas comenzaban a acusar a ambos, acusaban al Señor y acusaban a Moisés. Cada vez el pecado de ellos
volvía cada vez más terrible, se volvía más en contra del Señor, y por eso el Señor mandó estas serpientes para que le picaran, y muchos de ellos quedaron muertos en medio del desierto, quedando regados en todo el camino. Estas cosas le sucedieron a ellos como ejemplo para nosotros. Se pusieron por escrito para que nos sirvieran de advertencia a los que vivimos el fin de los tiempos. Ahorita yo les explicaba, pues cuando arrancábamos el servicio, les decía que pues íbamos a hacer una pequeña analogía de lo que estaba haciendo, una comparación de lo que a lo que había hecho el pueblo de Israel, cómo había perdido su meta principal, cómo había perdido su norte, cómo había pecado y se había hecho distraer con tantas cosas, pues terrenalmente en medio del pueblo, tratando de satisfacer solamente sus necesidades y solamente sus deseos momentáneos y no pensando en las grandes maravillas que el Señor les tenía preparado, aún a pesar de haber vivido todas las cosas que estaban viviendo, aún a pesar de haber visto todos estos milagros que sucedieron en lapsos de tiempo muy cortos, no que un milagro sucedía cada 20 o cada 30 años, no, fueron 40 años que vieron milagro tras milagro y vieron la mano del Señor en todo momento, no solamente brindándole la ayuda que necesitaban, sino también poniendo mano dura con su justicia. Pero sin embargo, el pueblo seguía distrayéndose, seguía perdiéndose. Y por eso Pablo les está hablando a los corintios, diciéndole, ustedes no pueden ser como ese pueblo que perdió su norte. Ustedes no pueden quedar tirados a mitad del camino. Ustedes no pueden estar pensando en las cosas terrenales de este mundo. Ustedes no pueden estar mirando en lo que hoy está, pero mañana no está. Ustedes tienen que entrenarse en lo que es realmente verdadero, en lo que es realmente importante. Nosotros tenemos que poner la mirada en lo que es entrenarnos para la vida eterna, no en lo que es temporal. Vámonos a aquí una hoja atrás, 1 Corintios capítulo 9, versículo 24. ¿Lo tienen? Dice, ¿no se dan cuenta de que en una carrera todos corren, pero solo una persona se lleva el premio? Así que corran para ganar. Esta primera expresión que utiliza Pablo es muy importante. Pablo pues nos está alentando y nos está haciendo esta comparación con un atleta, diciendo que el atleta siempre está poniendo su mirada ¿qué? En la meta final. El atleta no se queda, el buen atleta realmente no se queda a mitad del camino. El atleta principal va con un solo propósito y se entrena con un solo propósito y es ganar. Aunque si lo hacemos la comparación, pues en una competencia solo hay realmente un ganador, solamente hay un primer puesto, pues el Señor nos está dando a nosotros la garantía de que nosotros no estamos compitiendo entre nosotros. El Señor nos está haciendo es la comparación para que nosotros compitamos realmente y corramos, mejor dicho, la buena carrera para poder llegar a la Jerusalén y que nuestra meta esté bien fijada y nuestro norte esté bien puesto. Y que cada paso que estemos dando, como un atleta bien entrenado, siempre está pensando en medio de la carrera en llegar. Así nosotros también tenemos que estar pensando cada día en dónde tenemos que tener la mirada puesta, en dónde tenemos que llegar, qué es lo que tenemos que hacer, cada paso con qué propósito debemos darlo. Todos los atletas se entrenan con disciplina, lo hacen para ganar un premio que se desvanecerá, pero nosotros lo hacemos por un premio eterno. La disciplina de un atleta es muy rigurosa, pues ellos abstienen mucho de comer ciertos alimentos, ellos abstienen de estar madrugando, de estar trasnochando, ellos abstienen de pasarse sus comidas a ciertas horas, de tener un régimen muy bien marcado acerca de sus entrenamientos. De hecho, muchos se pasan toda una vida entera entrenando para una sola carrera, toda una vida entera para solamente tener la posibilidad de poder llegar, porque ni siquiera hay garantía de que ellos vayan a ganar. Simplemente entrenan para tener esa posibilidad y ellos lo dan todo porque tienen una sola oportunidad, la oportunidad de llegar a esa meta y ser el campeón y ser el ganador. Y ellos tienen un solo premio y dan todo por eso, ellos tienen la meta fijada en eso
y es un premio terrenal lo que ellos están peleando. Es un premio terrenal por lo que ellos están compitiendo. El Señor hace esta comparación aquí con nosotros porque pues nosotros no estamos compitiendo entre nosotros como hablábamos ahorita, pero sí el Señor espera de nosotros que tengamos una muy buena disciplina. Si espera de nosotros, como nos decía el Señor en estos días, sean serios y disciplinados en sus oraciones, esfuércense por hacer lo que le agrada al Señor, esfuércense por orar, esfuércense por estudiar la palabra de Dios, esfuércense por adorar al Señor como es correcto, como Él lo manda, no como pues a nosotros nos parezca. Entonces tenemos que tener una disciplina que nos ayude a entrar cada día más en la sumisión al Señor. Tenemos que tener una disciplina que realmente le agrade a Dios para no quedar tirado a mitad del camino como quedaron los israelitas en medio del desierto, para no quedar como ellos que no pudieron correr la buena carrera como debía ser por su inmadurez espiritual, por su pecado, por su quejadera. Si nosotros queremos tener realmente una vida de devoción con Cristo, con el Señor, porque nos está dando la oportunidad de poder acercarnos cada día más a Él, tenemos que entrenarnos en lo que es realmente correcto. Ya está bueno de tanta pereza espiritual. Nosotros somos una iglesia, pues gracias al Señor que nos ha alimentado muy bien de palabra, nos ha dotado muy bien de palabra y tenemos que ponerla en práctica porque nosotros no podemos ser quienes simplemente escuchamos y no obedecemos, porque esto lo que nos hace es convertirnos en un fariseo, en unos fariseos. El simple hecho de levantarse a orar y no orar conforme a lo que dice la palabra del Señor nos hace unos fariseos, porque nos ponemos a repetir palabras interminables que al final no llevan a ningún lugar, no tienen ningún sentido, no tienen ninguna meta trazada que es glorificar el nombre de Cristo. Por eso cada cosa que hagamos en esta vida terrenal debe ser para glorificar el nombre de Cristo. Aquí mismo la palabra en Corintios, capítulos más adelante, nos dice el Señor que si comemos y bebemos debemos hacerlo para la gloria de Dios. Son cosas tan sencillas como eso, pero debemos hacerlo para glorificar el nombre de Cristo. Debemos hacer siempre pensando en la meta final. Debemos hacer siempre todo lo que a Dios le agrada, porque en esta tierra de los mortales debemos pensar en las cosas eternas, porque todo lo que está aquí se va a desvanecer, nuestros cuerpos, nuestras pertenencias, todo va a desaparecer, pero realmente lo eterno, en eso es lo que debemos sembrar. Eso es lo que vamos a hacer en el momento que estemos en el cielo, en el momento en el que el Señor pues, nos llame a su presencia, el momento en que estemos en la Jerusalén celestial. Porque si nosotros no anhelamos esas cosas aquí terrenalmente y no nos entrenamos en lo que es realmente correcto, ¿qué vamos a hacer allá? ¿Qué vamos a hacer con el Señor? O que, mejor dicho, ¿para qué el Señor nos va a llevar si vamos a estar aburridos? ¿Para qué el Señor nos va a llevar si no vamos a hacer lo que es correcto? Pero nosotros lo hacemos por un premio eterno. Por eso, perdón, por eso yo corro cada paso con propósito. No solo doy golpes al aire, disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta. Lo entreno para que haga lo que debe hacer. De lo contrario, temo que después de predicarles a otros, yo mismo quede descalificado. Por eso yo corro cada paso con propósito. Cada cosa que nosotros debemos hacer, debemos siempre mirar a donde tenemos que tener nuestra meta fijada. Nosotros no podemos ser cristianos moralistas, que ese término ni siquiera existe, me lo acabo de inventar. Pero nosotros no podemos ser cristianos que viven en la moral, porque muchas personas afuera pueden hacer las mismas cosas que hacemos nosotros. Y es un riesgo muy grande. Es un riesgo muy grande porque podemos estar aquí pareciendo ser cristianos. Podemos estar aquí no solamente engañando a los que están a nuestro alrededor, podemos estar aquí engañando a nosotros mismos. Engañándonos nosotros pensando que estamos haciendo las cosas bien, que pues no salimos afuera a pecar deliberadamente y que pues eso, por esa razón el Señor ya nos tiene aquí y ya somos salvos. Por eso cada cosa que hagamos tiene que tener un propósito y es el propósito del Señor. Nuestro espíritu tiene que estar alineado siempre con el espíritu del Señor. Aquí la palabra dice que así como cuando una persona entra en pecado sexual, se hace un solo cuerpo con la persona con la que se encuentra. De la misma manera, el espíritu de nosotros, cuando está alineado con el Señor, se hace un solo espíritu. Y si tenemos nosotros un solo espíritu con el Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros, tenemos que tener el mismo propósito. Y el mismo propósito debe estar en nosotros y se debe ver reflejado en nuestras acciones. Se ve reflejado cada día, en todo momento. Ese propósito, cada paso. Yo me imagino al atleta corriendo en medio de la carrera,
no pensando en qué hay en la cocina de su casa, no pensando en quién está enfermo, en qué problemas tiene, en qué deudas tienes por pagar. No creo que el atleta en ese momento tan importante, por lo cual ha entrenado tanto, está ahí pensando en todas esas cosas. El atleta en ese momento, cada paso, cada salto, cada momento de su carrera va mirando hacia allá, va mirando hacia donde ve la meta, va mirando hacia donde ve la valla que dice final o lo que diga. Él va pensando única y exclusivamente en eso, no tiene que pensar en absolutamente más nada que lo distraiga. De la misma manera nosotros tenemos que estar aquí, nosotros tenemos que pensar cómo nuestras vidas glorifican en nuestro trabajo, cómo nuestras vidas glorifican en nuestra familia, cómo nuestras vidas glorifican cuando vamos por la calle con nuestros hermanos en la fe, qué tan dispuestos estamos a dar la mano a nuestros hermanos cuando lo necesitamos, no porque podamos obtener algún beneficio personal, sino porque el mismo Espíritu de Dios que mora en nosotros y que se ha hecho uno con nosotros mismos, tiene ese propósito. Y por eso nosotros damos esos pasos con ese propósito, llegar a hacer lo que a Dios le agrada, llegar a la Jerusalén celestial como al Señor le agrada. No doy golpes al aire y disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta. Lo entreno para que haga lo que debe hacer. Esta palabra que estaba leyendo aquí me ha confrontado mucho, pues, en estos días, porque es lo que el Señor me ha venido hablando en mi vida personal, así como cuando estaba, pues, en la universidad, en el colegio, me esforzaba tanto por aprender ciertas cosas y por sacar buenas notas y por llegar a tiempo y por hacer tanto para poder lograr lo que yo quería en ese momento, que el Señor me confrontaba y me decía, pero ¿por qué lo mío no lo haces así? ¿Por qué no tienes una disciplina rigurosa? ¿Por qué no te dedicas al estudio bien, bien, bien como debe ser? ¿Por qué no madrugas y te levantas a orar? Porque el Señor me viene hablando mucho de eso desde hace mucho tiempo y aunque sí lo hago, pues el Señor cada vez me demanda más, pues yo no creo que sea madrugada, pero bueno, sí me levanto muy temprano. El Señor me demanda mucho eso y me confrontaba mucho en eso porque no puede ser que esto sea un hecho cualquiera, un hecho aislado del resto de mi vida espiritual. Esto debe ser algo que tiene un propósito y aquí dice, lo entreno para que haga lo que debe hacer. ¿Cómo puedo esperar yo reaccionar en un momento de dificultad o un momento de tentación o un momento en que sea puesta a prueba mi fe? ¿Cómo voy a reaccionar si mi vida espiritual está completamente destrozada, si estoy desnutrido espiritualmente, si me nutro con un versículo al día y una oración de 2, 3 segundos? ¿Cómo voy a pretender poder llegar a la meta final y no quedar a mitad del camino si realmente no estoy preparado? Un atleta que pesa 150 kilos, obviamente nunca va a ganar, pues su alimentación y su preparación nunca ha sido la correcta. Pues un cristiano que no ora, un cristiano que no se entrena en lo que es realmente correcto, lastimosamente a mitad del camino va a quedar tirado y lastimosamente, pues, nuestra vida espiritual, pues con el Señor y la salvación es personal y ninguno de nosotros lo va a poder recoger si esa persona no va y se pone de pie solo. Podemos ayudar, sí, pero ninguno de nosotros va a poder brindarle lo que solamente el Señor puede brindarle. Y si su corazón no está dispuesto, pues no, nada que hacer porque no hay nadie que pueda cambiarlo, sino solamente el Señor. De lo contrario, temo que después de predicarles a otro, yo mismo quede descalificado. Aquí Pablo tiene como una doble responsabilidad, no solamente el correr la buena carrera por llegar al Señor, pues sí es lo más importante y sí es su meta principal, pero también el haber sido heraldo para muchos, el haber estado en todo tiempo mirando hacia adelante, tantas privaciones, tantas persecuciones, tantas aflicciones, tantos momentos en que lo apedrearon, en que lo humillaron, en que lo sacaron, naufragó, pasó hambre, tantas cosas que vivió Pablo, porque Pablo a mitad del camino no se quedó, porque Pablo a mitad del camino no desvaneció, porque Pablo a mitad del camino no quedó tirado como quedaron los israelitas, porque Pablo tenía su meta bien trazada y tenía su mirada puesta y que sabía que aún si perdía miembros de su cuerpo por estar predicando el evangelio, lo cual lo hacía con mucho fervor y con mucho entusiasmo, porque pues él decía, pues él nos muestra la palabra que era la gran responsabilidad por la cual el Señor
le había encomendado y que aún si no quisiera, pues lo iba a hacer porque el Señor lo había mandado. Pero vemos cómo Pablo soportó todas esas privaciones y todas esas dificultades y circunstancias, y solamente con un solo propósito, el llegar a conocer a Cristo, el deleitarse en Cristo, el vivir por Cristo, el morir por Cristo, todo lo que pasaba alrededor de Pablo solamente estaba concentrado en Cristo Jesús. No había absolutamente más nada, más nada. Pablo se desvelaba orando, Pablo daba gracias en todo tiempo, Pablo iba y predicaba en todo momento, aún le costara lo que por derecho tenía y merecía. Él hacía parte de todas esas cosas con tal de que la buena noticia fuera predicada en todo momento y en todas circunstancias y por todos lados. Pues aquí vemos en Pablo un ejemplo realmente de entrenamiento y de sumisión a Cristo, de cómo debía ser un verdadero cristiano, de cómo debemos vivir cada uno de nosotros. Y no solamente eso, sino realmente de que su mirada esté puesta donde tiene que estar, en la Jerusalén celestial, esperando algún día el anhelo más grande que había en su corazón, la venida del Señor. Vamos al capítulo, nuevamente al capítulo 10, versículo 12. Si ustedes piensan que están firmes, tengan cuidado de no caer. Las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de las que otros atraviesan. En medio de esa carrera, en medio de toda esa gran carrera a la cual estaba cruzando, o está haciendo referencia a Pablo, y estamos cruzando cada uno de los cristianos, pues el Señor también nos advierte que vendrán muchas pruebas, que vendrán muchas aflicciones, que el enemigo, Satanás, el tentador, estará ahí como león rugiente buscando a quien devorar, y nosotros estaremos enfrentando cada una de esas circunstancias y situaciones. Pues lastimosamente, como hablaba ahorita, si uno no está bien preparado, a mitad del camino va a quedar. Pero aquí Pablo les está diciendo, si ustedes piensan que están firmes, tengan cuidado de no caer. Esta es una advertencia que le hace Pablo para que cada vez más haya una búsqueda constante del Señor y que para que nuestro crecimiento espiritual no se quede estancado. Porque si hoy pensamos que estamos firmes, pues por lo que el Señor ha hecho en nosotros, por lo que Dios milagrosamente nos ha transformado y nos ha cambiado, pues sí, estamos firmes hoy. Pero si permanecemos solo así y no seguimos en un constante cambio, pues espiritualmente nos vamos a quedar. Espiritualmente nos vamos a ir quedando atrás, nos vamos a ir quedando atrás, y ya esa firmeza por la cual teníamos antes ya no va a estar. Esa firmeza cada vez se va a ir desvaneciendo si tu vida espiritual no va aumentando, si tu vida espiritual y tu relación cercana con con Dios no, sigue siendo la misma que de hace 4 años cuando conociste al Señor, o de hace 3 años o 2 años, el tiempo que lleves. Ya nosotros no somos unos niños espirituales, ya nosotros somos personas que hemos comido de la palabra del Señor y que nos hemos alimentado muy bien. No podemos estar cediendo ante cualquier circunstancia. Pero Pablo aquí está diciendo, las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas que otros nos atraviesan. Además de eso, vemos aquí una palabra de ánimo, porque cualquiera que sea la circunstancia que cada uno de nosotros aquí esté viviendo, por muy difícil que parezca, porque la tentación sea muy grande, nosotros podemos soportarla, porque Dios es fiel, dice a continuación, y Dios no miente, ni es hijo de hombre para mentir, ni para cambiar de parecer. Y si Él dice que otros pasaron, es porque nosotros también podemos pasar. Pero además de eso, no lo miremos solo desde el punto de vista de que otros pasaron y por eso nosotros podemos pasar. También tenemos que mirarlo desde el punto de vista de que grandes hombres del Señor, grandes hombres que estaban firmes con el Señor, cayeron y no pasaron. Entonces, si nosotros analizamos qué pasó en esos hombres del Señor que se enfrentaron a tentaciones grandes y cayeron, ¿Dios dejó de ser fiel allí? Dios se le pasó y se pasó la mano y permitió que sucediera algo que esa persona no podía aguantar. Si era un gran hombre de Dios, ¿qué pasó? ¿Cómo cayó? Esa es la pregunta que podríamos hacernos muchos. Sigamos leyendo. Y Dios es fiel y no permitirá que la tentación sea mayor de lo que podamos soportar. Cuando sean tentados, Él les mostrará una salida para que puedan resistir. El Señor es fiel y ante cada tentación hay una salida. Ante cada tentación hay una puerta por la cual debemos mirar. Pero para poder nosotros
soportar esa tentación y pasarlo, no podemos medirlo con nuestras propias circunstancias, nuestras propias fuerzas. Si nosotros medimos eso con nuestras propias fuerzas, créeme que el resultado va a ser devastador. Si nos vemos enfrentados a una tentación y espiritualmente no estamos preparados, sino que creemos que nuestra fuerza de voluntad va a ser suficiente para pasarla, estamos bien que perdidos. Porque si quieren ver el resultado de eso, pues miren sus vidas antes de conocer a Cristo. Miren la vida de cada uno de ustedes antes de conocer a Cristo, y ese es el intento y el esfuerzo humano de tratar de hacer las cosas bien sin Dios. O mejor dicho, el inútil intento de hacer las cosas bien sin Dios. Porque si lo miráramos desde ese punto de vista, no, el Señor dice que podemos soportar, pues listo, soportamos las aflicciones, pero si el Señor no está, ¿creen que podemos soportarlas? ¿O creen que podemos pasarlo? El Señor conoce de cada uno de nosotros la medida a la cual podemos soportar, pero esa medida que cada uno puede soportar va ligada a nuestra vida espiritual con el Señor. No es una medida estándar con la que el hombre nació o con la que digo, bueno, Luis Carlos podía soportar hasta ahí. No, Luis Carlos puede soportar ahí si me tiene en su corazón. Luis Carlos puede llegar y pasar esta tentación que puede ser difícil en mi vida, pero solamente si el Señor habita allí. Porque si el Señor no habita allí y el que habita es Satanás, como dice en Efesios 2, créanme que los resultados van a ser bien terribles. No va a ser el Señor quien va a ser glorificado en ese momento. Entonces, es ahí, esa buena carrera que el Señor nos permite y nos insta a estar preparados siempre en esa carrera, a estar entrenándonos realmente en lo que es importante en el Señor. Él siempre nos va a mostrar una salida, Él siempre nos va a mostrar la meta y la dirección suficiente para poder llegar a la Jerusalén celestial, a donde pues el Señor nos quiere, porque recuerden que Cristo dio su vida por nosotros con un único propósito, y con el propósito pues de acercarnos cada día más a Él. Cristo dio su vida por nosotros para salvarnos de todos esos pecados que nos traían condenados desde el momento en que nacimos, porque ninguno de nosotros nació siendo justo. Si hoy hemos sido justificados, ha sido por la sangre del Cordero, que a través de esa sangre el Señor nos mira y nos tiene realmente pues puestos de justicia, solamente porque Él ha imputado en nosotros su justicia y nosotros imputamos en Él, pues Él imputó en Él su maldad, nuestra maldad en el momento de la cruz. Y si nuestra mirada no está puesta en lo que es realmente importante, lastimosamente quedaremos tirados en el medio del desierto. Lastimosamente, pues seguiremos viendo a hermanos cayendo día a día por no poner su mirada en lo que es realmente correcto. Y cuando el Señor me mostraba esto, realmente mi corazón se entristecía un poco, porque muchas veces nos dejamos de caer por cosas tan sencillas, por cosas tan vanas, tan terrenales, cosas que no valen la pena para nada, y que no hay nada, y debemos meternos eso siempre en la cabeza. No hay nada terrenalmente hablando que pueda ocupar el puesto del Señor. Si ponemos en comparación, ¿qué vale tanto la pena como para apartar a Cristo a un lado y perdernos de la bondad de estar cerca de Él? ¿A qué vale la pena tanto como para quedar muerto a mitad del desierto? El Señor es tan bueno y tan misericordioso que cuando nosotros nos descarriamos, Él nos disciplina. Él nos disciplina, y así como el pueblo, cuando se quejaba muchas veces, el Señor siempre los atraía, el Señor siempre los traía. Vengan, recuerden, hagan esto, y seguía haciendo lo bueno para los israelitas. Pero sin embargo el pueblo seguía haciendo lo incorrecto. Nosotros no podemos ser como el pueblo de Israel. Nosotros no podemos ser aquellos tercos a los cuales el Señor siempre tenga que estar llamando, porque va a llegar el día, va a llegar el terrible día en que el Señor nos va a decir, no vas a entrar y hasta aquí te vas a quedar. Otros verán pues lo que con tu vida hiciste en el momento que me seguiste, pero no vas a entrar, y qué terrible será ese día, abrir los ojos delante del Señor y no estar en la Jerusalén celestial, sino que estar enfrente del trono blanco, estar enfrente de ese día terrible en que ya no hay marcha atrás, ya no podemos hacer absolutamente nada. Por eso, iglesia, esta noche quiero que sea un momento de reflexión, como ha sido realmente para mi vida, un momento en el que el Señor me ha confrontado mucho con qué es lo que estamos haciendo cada uno y qué es lo que queremos. Si todavía el colegio, la universidad, la casa, todos esos pensamientos ocupan el primer lugar, o realmente tenemos una meta muy bien trazada. Pues ahí les dejo la pregunta para que
cada uno de nosotros se la resuelva en su mente, la resuelva en cada uno con su familia y ponga a orar al Señor, a pedirle realmente que sea su Espíritu Santo actuando en cada uno de nosotros.